Todos, en algún punto de nuestra vida, hemos querido implementar algún nuevo hábito en nuestra rutina diaria, ya sea leer o practicar algo de ejercicio, y aunque empecemos motivados, con el tiempo la motivación se acaba y la consistencia se va perdiendo. Pero, ¿por qué nos cuesta mantener nuestros hábitos? En este vídeo vamos a analizar esta incógnita y daremos con la solución para formar hábitos de forma consistente. James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, mencionaba en su libro que cuando empezamos a crear un hábito debemos centrarnos más en la frecuencia y en la repetición de este hábito que en el propio resultado que podamos obtener de él, destacando que incluso un pequeño cambio hecho de forma diaria a largo plazo conduciría a un gran cambio en nuestro estilo de vida. Imagina que crear un nuevo hábito es como plantar una semilla, donde la tierra en la que plantamos la semilla simboliza nuestro entorno y el agua que ayuda a crecer a la semilla representa la consistencia y dedicación que invertimos en el hábito. A partir de esta analogía sacamos tres aspectos importantes. Lo primero, al igual que una semilla pequeña, debemos empezar con un hábito simple y alcanzable. Buscaremos simplificar el hábito para que éste psicológicamente resulte más fácil y menos pesado. Por ejemplo, imaginemos que alguien quiere empezar a leer y se plantea dos opciones. Por un lado, leer diariamente 2 páginas y por otro lado, leer 30 páginas. En la segunda opción, aunque se progrese de una forma más rápida, no parece una opción muy agradable para empezar, mientras que en la primera opción, si bien el progreso es más lento, no representa tanta dificultad y parece una tarea más sencilla. Es más probable que con el tiempo abandonemos el hábito si elegimos la segunda opción, ya que psicológicamente representa una mayor carga y lo que queremos es que éste lo sea en la menor medida. La obsesión por resultados inmediatos suele sabotear el éxito a largo plazo. Los hábitos, al igual que una semilla, necesitan de las mejores condiciones para poder crecer y prosperar. Debemos crear un entorno que favorezca a nuestro nuevo hábito. En la medida de lo posible, nuestro espacio tiene que ser limpio y ordenado, ya que esto favorece al bienestar y genera una sensación de tranquilidad al tenerlo todo en su sitio. Por otro lado, debe estar libre de distracciones y ruidos, como puede ser cualquier dispositivo electrónico que nos incite a la distracción. El ambiente también juega un papel fundamental. Por ejemplo, si alguien quiere crear un hábito de estudio y lo hace en una biblioteca, es más probable que le resulte más fácil crear ese hábito ahí que en su propia casa, debido a que el ambiente favorece a la concentración. Llegados a este punto, nos queda el aspecto más importante y más difícil, mantener el hábito a lo largo del tiempo, es decir, regar la semilla. Como ya comenté, es importante ya no solo empezar con un hábito simple, sino también mantenerlo hasta que forme parte de nuestra identidad. Un truco sencillo para ello es aprovechar las conexiones cerebrales para así crear nuevos hábitos mediante asociaciones. Si ya tenemos rutinas, podemos aprovechar estas para incorporar hábitos y facilitar la repetición diaria. Supongamos que alguien desea incorporar en su rutina el hábito de planificar cada mañana. Esta persona puede enlazarlo con otra acción que ya realiza de forma diaria, como puede ser tomar una taza de café por la mañana. Con el tiempo realizará este hábito tan pronto empiece a tomar café, que es un hábito que ya tiene preestablecido. También podemos incluir señales. Por ejemplo, en el caso de la lectura se puede crear una señal que nos recuerde que debemos seguir leyendo, como podría ser colocar el libro en un lugar visible y accesible, como puede ser en medio de nuestro escritorio o en medio de nuestra cama. Similar a lo anterior, podemos crear bloques de horas específicas para cada uno de nuestros hábitos. Con el tiempo asociaremos estas horas para llevarlos a cabo y serán parte de la rutina. Seguir un horario de forma consistente está reforzando tu autodisciplina, además de ayudándote a desarrollar una mentalidad mucho más fuerte. Una vez tenemos claro todo lo anterior, queda por mencionar la importancia del seguimiento de nuestros hábitos, ya que va más allá de tener un registro de lo que hacemos. Por un lado, permite visualizar todo nuestro progreso a lo largo del tiempo, lo que motiva a continuar, además de crear una mayor conciencia de nuestras acciones y comportamientos. Por último, y la más importante, simboliza una promesa que te haces a ti mismo al responsabilizarte de tus acciones y los objetivos que quieres alcanzar. Una herramienta que me gusta usar a mí para hacer seguimiento es el Habit Tracker. Como ya comentaba en el vídeo anterior, este lo hice yo mismo, pero navegando en internet seguramente encuentres una plantilla que se adapte mejor a ti. En mi opinión, es una herramienta muy útil y que se combina muy bien con las otras 2 herramientas que comentaba en dicho vídeo. Antes de finalizar con el vídeo, quiero recordarte que ante todo seas flexible. Habrá días que seguramente te cueste mantener la consistencia con tus hábitos.
Por eso mismo no te machaques. Todo forma parte del trayecto. Lo importante es que sigas trabajando en ti y nunca lo abandones.